Buenas tardes, mis queridos educandos. Buenas tardes, querido profesor. En esta oportunidad quiero hablarles, quiero que concluyamos o saquemos la relación, buscamos la relación que existe entre las antiderivadas y la integral de una función. Entonces, recordemos el concepto de antiderivadas. Si yo tengo una función f de x, por ejemplo, 3x al cuadrado, ¿cuál sería su derivada? 6x. 6x. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el proceso antiderivada es inverso a la derivada. Entonces, quiere decir que la derivada de 6x, ¿cuál va a ser? 3x a la 2. Esa función, cuya derivada de la función original es la que vamos a llamar primitiva. Entonces, en este caso, si yo tengo una función f de x, vamos a hacer un paréntesis, igual a 6x, ¿cuál es su primitiva? Esta primitiva la vamos a reconocer, la vamos a identificar con f mayúscula. Entonces, f mayúscula de x va a ser ¿cuál? 3x al cuadrado. ¿Listo? Hasta ahí es lo que debemos tener claro de lo que es la antiderivada. Cuando nosotros nos piden que antiderive una función, lo que me están pidiendo es que haya ¿la qué? La primitiva de la función. Muy bien. Ahora vamos a empezar a hablar hoy del concepto de integral. ¿Listo? Yo quiero, pues, más que darle un nombre, como partir de lo que es la definición para que construyamos el concepto y podamos ya interpretar lo que quiere la integral. Entonces vamos a partir de una función cualquiera. ¿Listo? Vamos a ir desde un punto inicial x, vamos a dar un valor, digamos que es desde el punto A. Lógicamente debe haber un f de A hasta un punto B, cualquiera de la función. Lógicamente para f debe haber un f de B. ¿Entienden? Lo que nosotros pretendo hacer, o lo que yo pretendo hacer es, vamos a determinar el área de toda esa región, de toda esa área que hay bajo la curva. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues un método es, pues, profe, empiece a dividir. ¿En qué? En rectángulos. ¿Listo? Mientras más rectángulos, más precisa es la medida del área, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, la base viene siendo un ¿qué? Y este es x, y este es f de x, este debe ser un diferencial, ¿cierto? Y ya manejamos pues el concepto de derivada. Entonces, aquí sería un ¿qué? Un dx, un diferencial de x. ¿Cuánto mide eso? Pues tiende a qué? Pues cuando hablamos de diferencial, pues es que tiende a ser, pero bueno, de todas maneras ahorita lo vamos a cumplir de otra manera. Entonces digamos, ¿cuánto vale la altura en cada punto? ¿Cuánto vale la altura en cada punto? La altura de la función, lo que me diga el de x. ¿Listo? Entonces quiere decir que el área de cada rectángulo, ¿cómo se calcula el área de cada rectángulo? Aquí es de x, y aquí es f de x. Entonces, ¿cómo sería el área de este rectángulo? Base por la altura, ¿cierto? Entonces, f de x, pues la altura de x. ¿Listo? ¿Por qué estamos hablando de diferenciales? O sea, que vamos a atender más bien, vamos a hacer que n sea el número de rectángulos. ¿Listo? Y vamos a atender n a qué valor? A un valor que infinito. Vamos a hacer, mejor dicho, ¿cuántos rectángulos? Entonces, ahí vamos a tener que interiorizar o involucrar unos conceptos. El primer concepto es este. Sigma, que en matemáticas, ¿qué se representa o a qué nos refiere? Sumatoria. Una sumatoria. Entonces vamos a realizar una suma de todos esos rectángulos. ¿Sí me van a entender? Acá vamos a sumar todos esos rectángulos, o sea que necesariamente debe haber una sumatoria. Desde I igual hasta 1, pues un rectángulo, ¿hasta cuántos? Hasta n. Pero entonces, para que n sea infinito, tenemos que hablar de límite. Volver n infinito. O sea, vamos a atender n que tiende a qué valor? A infinito. Entonces, en otras palabras, lo que vamos a hacer entonces, vamos a hallar es que un límite. Cuando n tiende a qué?
a infinito, de una sumatoria, ¿cierto? Desde igual a 1 hasta n. ¿De quiénes? ¿De quiénes? De todas las áreas. ¿Y cómo es cada área? F de x por de x. Esta es la connotación que se debe entender de una integral. Una sumatoria infinita. ¿Listo? Entonces cuando nos refiramos, recordemos por ejemplo en derivadas, ¿cuál era la palabra clave de derivar? Cambio, variación, cambio. Y aquí, ¿cuál es la palabra clave de integrar? Sumatoria. ¿Y qué? Infinita, una sumatoria infinita. Vamos a atender, ojo que, lógicamente, cuando n tiende a infinito, de x tiende a qué? A cero. Se convierte en diferencial. Por eso decía yo que ¿cuánto mide eso? No, pues eso no mide, eso tiende a cero. O sea, ¿cuántos rectángulos hay desde A hasta B? Infinitos rectángulos. La medida es más exacta mientras más rectángulos haya. Muy bien, entonces podemos interpretar la integral, pues aquí estamos hallando es el área, y el área total va a ser igual al límite cuando n, que es el número de qué? De rectángulo. De rectángulos tiende a qué? A infinito. De una sumatoria desde igual hasta 1 hasta qué? Hasta n de quién? De f de x de x. Se supone que cada uno es f de x y, ¿cierto? Para el valor de igual a 1, a 2, a 3, a 4, pero esta es la síntesis pues, del concepto de lo que es una integral. Entonces podemos decir que a todo esto llamarlo como integral con este símbolo y llamarlo ya, pues se lo bautizo. A partir de ahora, esto me va a representar una integral. ¿Integral de qué? Perdón, ¿desde dónde hasta dónde? Desde el valor, desde donde comienza el intervalo que se coloca en la parte inferior. ¿Hasta dónde? Ojo, si la función no tiene intervalos, les decimos que, si la integral no tiene ese intervalo, les decimos que es una integral indefinida, no se ha definido el intervalo. Pero cuando ya está determinado el intervalo, decimos que es una integral definida. ¿De quién? De f de x. ¿Listo? Entonces, este sería el concepto ya nuevo. Entonces, cuando yo integro, ¿qué es lo que estoy hallando? El área que hay que bajo la curva. Miren, ¿se acuerdan que cada altura era de x, cada base era de x? Subamos todo, entonces en total hallamos un área. Entonces, cuando yo integro, lo que estoy hallando es ¿qué? El área bajo la curva. Entonces, ahora, ¿cómo lo relaciono yo con la antiderivada? Pues una cosa era la antiderivada y ya trabajamos con problemas de antiderivadas y ahora aquí sería de áreas. Estamos estamos determinando que la integral era un área. Entonces, ¿cómo o qué me relaciona esos dos conceptos, esas dos teorías? El teorema fundamental del cálculo, que me dice que esa integral, esa integral desde A hasta B de f de x es igual a f en B menos f en A. ¿Y quién es f de B? La primitiva, la que aprendimos a encontrar en las antiderivadas. ¿Y quién es f de B? Entonces, f de B es f, pues la primitiva en el punto final, menos la primitiva en el punto inicial. Entonces, podemos aplicar las mismas técnicas que hicimos en la antiderivada para poder integrar funciones. Y aquí ya lo que estamos hallando, ¿qué es? El área o la curva. ¿Me dicen entender, mis queridos educandos, la relación entre antiderivadas e integrales? Sí, profesor. Ahora para concluir, nos restaría, sino entonces, ¿qué? Vamos a estudiar técnicas ¿para qué? Para integrar funciones.